Buenos días, Suchi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos Qué bueno. días, Javier. Buenos días a todos y a todas. Ayer, se cumplieron 23 años de la desaparición de Narcisazo. Narciso González, el profesor Narciso González, el poeta Narciso González, el luchador revolucionario Narciso González, el humorista Narciso González, Narcisazo. El último gran crimen de los gobiernos de Balaguer y el único crimen grande del gobierno de Balaguer en la segunda etapa. Sí. Bueno, el país sabe que Narcisazo salió de la universidad y no llegó nunca a ninguna parte. Es decir, lo secuestraron y lo desaparecieron. Porque fue después de las elecciones del 94, las elecciones fraudulentas No, de Balaguer. Desde el 96. Ah, Del 96. La del 96. Bueno. Sí, Ah. Exactamente. Entonces, no, perdón. 94. El 94, son 25 claro. años. Son 25. Sí, sí, porque fue cuando Sí, se del hizo 94, el fraude 94, que se sí. denunció el fraude. Sí. Entonces, resulta que a él lo desaparecen al día siguiente de haber pronunciado un discurso en la UAS. Ujú. Pasa como con Orlando Martínez, que le atribuyen su asesinato a un artículo en el que le dice de todo a Balaguer. Y eso a mí me parece que no tiene nada que ver ese artículo. Como lo hemos mencionado, busquen el móvil de esa muerte. En los artículos que él escribió, con las conversaciones después de que cayó el helicóptero de Balaguer, entre los militares, que fue unas grabaciones que le hicieron llegar y él la publicó. Entonces, Narcisazo, se ha dicho mucho que unos artículos que publicó también contra Balaguer, eso era habitual. ¿Cuántas cosas escribió Narcisazo contra los gobiernos de Balaguer? Muchísimas. No. La desaparición de Narcisazo ocurre al día siguiente. Bueno, después de que se robaron las elecciones del 94, ¿verdad? Sí. Entonces, él denuncia en un discurso que pronunció en la UAS que los jefes militares de entonces, es decir, el secretario de las Fuerzas Armadas y los jefes de Estado Mayor, que así era como se llamaban los cargos antes, de la Fuerza Aérea, de la Policía, de la Marina, de Guerra y del Ejército Nacional. Y él decía que todos tenían contratas que les dejaban 25 millones de pesos. Hoy hablado de 25 millones de pesos, los funcionarios de ahora que están cogiendo se ríen con la muela del juicio, ¿verdad? Pero 25 millones de pesos era muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. 25 millones de pesos son mucho dinero hoy también. Sí, todavía. Para cualquiera de nosotros. Todavía, ahora, claro. yo digo los parámetros de los corruptos. No, Entonces, son unos chelitos entonces. Esos son unos chelitos. Entonces, él mencionó por sus nombres, sus rangos y sus cargos a los jefes militares. Y al otro día desapareció. Se intentó durante mucho tiempo, no todavía hay gente que quiere alegar eso, que él se suicidó. Pero es el único caso de un suicida que después de que se quita la vida, esconde su propio cadáver. Sí. ¿A quién se le ocurre? Pero eso lo han sustentado, pero hasta el día de hoy, hasta en libros. Sí, es cierto. Hasta el día de hoy han sustentado eso. Que fue él que se... Óyeme, como Narcisazo y yo fuimos compañeros de trabajo mucho tiempo,
hicieron una comisión investigadora de 3 coroneles, pero a lo que se acusaba era a mayores generales. Entonces, para que 3 coroneles, para que 3 coroneles digan que investigaran a 5 mayores generales, esos coroneles fueron a mi casa a entrevistarme, porque no era un interrogatorio. Como habíamos trabajado juntos tanto tiempo, me preguntan esos coroneles que si yo, que lo conocía tan bien, que si yo podía decir si él tenía en su personalidad algún rasgo depresivo, y que si a mí me parecía que podía ser una persona que potencialmente podría quitarse la vida. Les dije, esos coroneles están vivos y andan ahí. No creo que uno de ellos murió, pero los otros andan ahí. Lo que les respondí fue lo siguiente. Le dije, lo primero es que definitivamente no me parece que ese era el tipo de personalidad de Narcisazo, un hombre que se ha pasado la vida luchando. El que lucha, el que tira para adelante, no importan los obstáculos ni las consecuencias. No es una persona que tiene el perfil de un suicida. Pero espérate, entonces le digo yo. Ahora, el problema que tienen ustedes es simple. A ustedes lo han mandado a averiguar, no averiguar, sino a buscar esa coartada, a buscar para que la gente crea esa versión de que él se mató. Y le dije ahí mismo, pues, sería el único suicida que esconde su cadáver. Pero el problema es que a ustedes, que son oficiales jóvenes, los han nombrado a propósito para que no puedan investigar, porque ustedes son coroneles. ¿Y quiénes son los principales sospechosos? ¿A quién beneficia un crimen? Ustedes son investigadores. Y resulta que lo desaparecen un día después de que a todos los jefes de ustedes los mencionó. Y dijo la cantidad de dinero que les daba Balaguer. Entonces, a ustedes los han puesto para que no para investigar, ni para descubrir, sino para que no puedan investigar ni puedan descubrir. La investigación. Bueno, muy decentemente me dijeron que muchas gracias. Tú sabes, y se fueron. Pero ese fue un grave crimen del gobierno de Balaguer, que muy probablemente no fue Balaguer que lo mandó a cometer, que sí mandó a cometer otros, sino que eso lo hicieron esos jefes militares. Pero era parte del esquema de Balaguer. Claro. Y de su aparato, con eso era que él se mantenía en el poder. Entonces, este país ha sido condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Por qué se condena al gobierno de un país? No es porque el gobierno mató, sino porque no hizo las diligencias judiciales ni la investigación correcta para descubrir el crimen. Por eso siempre decimos que hay que sospechar de todo aquel que habla en contra de los derechos humanos. Todos los dictadores son nacionalistas. A ningún dictador le gusta que se metan con lo que ellos hacen dentro de su país. Los derechos humanos son un organismo internacional por eso. Porque la soberanía no es para encubrir crímenes, es para otros propósitos mucho más nobles que ese. Entonces, Narcisazo él era un luchador y convirtió el humor en una espada. No solamente el humor, él daba muchas charlas, él hacía muchas reuniones, él coordinaba acciones de
de oposición, de protesta. Y era un gran educador popular. Y era un educador, bueno, y educador universitario, y catedrático de la UAS. Sí. Entonces, ojalá el show del mediodía, atención a Augusto Guerrero, que pongan algo de Tanocao hoy. Que él lo escribía, ¿no? Sí, él era guionista Ah. de comedias del show del mediodía. Y una de sus comedias era el personaje Tanocao, que lo hacía Ramón Asensio, que era un boxeador que estaba ya loco de los golpes que le habían dado, ¿verdad? Como le pasa a casi todos los boxeadores. Sí. Y entonces siempre, por algo que le decían, él lo malinterpretaba y le caía piñazo al compañero de comedia, ¿verdad? Que siempre terminaba con un verso. Entonces, desde esa comedia del show del mediodía, Narcisazo lo que planteaba eran problemas sociales, problemas políticos. Después, una sección, El pueblo se queja en verso, en el periódico La Noticia, donde yo trabajaba también. También escribía El humor tiene bandera, hizo un libro, una recopilación de su trabajo en El humor tiene bandera. Y juntos, Narcisazo y un servidor, hicimos la revista Tirabuzón. Era una revista de humor político, caricaturas. Las caricaturas las hacía yo y escribía, digamos, aproximadamente la mitad del contenido escrito. Y Narcisazo la hacíamos en mi casa. Él llegaba en un cepillito que él tenía y pasábamos horas ahí preparando la revista Tirabuzón. Y para terminar, voy a repetir aquí dos poesías populares de Narcisazo. Para las nuevas generaciones, por favor, a los padres que les expliquen qué cosa es un long play. ¿Verdad? Porque así era como se oía música, un disco. Sí, el disco. De este tamaño, ¿verdad? Que están de moda otra vez, Amelia. Los discos de vinilo. Ah, bueno, pues sí, esos discos de LP y long play. Entonces, oigan esta décima, dice: la miseria va en aumento, pero en nuestro pueblo late gran decisión de combate. Por eso, a cada momento, evita con un invento que el hambre al fin lo desfleque, ya sea empeñando un tereque o comiendo algo barato. Por ejemplo, ahora el plato de moda es el yaniqueque. Esto cobra más valor cuando tenemos pendiente que afana y sufre la gente sin perder nunca el humor. Ayer mismo había un señor en un rincón de Gualey, grande y fuerte como un buey, comiendo un yanique caso. Y otro gritó: barbarazo, qué bien suena ese long play. Y una, mucho más política, que no es en décimas, en plena campaña de reelección, como siempre estaba Balaguer, Narcisazo escribió esta poesía popular. Dice: una doña fue arrestada porque al oír reelección le surgió esta exclamación: pero qué cruz tan pesada. Fue llevada, como es norma, hasta el servicio secreto, y allí un oficial molesto la interrogó de esta forma: de manera, doña Flor, que estaba usted pronunciada diciéndole cruz pesada al gobierno del doctor. La doña, por lo asustada, perdió la calma y el tino, y buscando una coartada le dijo en tono muy fino: no es que la cruz sea pesada, es lo largo del camino. Está bueno. Hoy hay un acto de recordación en la UAS, allá estaremos. Muy bien. De ese gran poeta popular, ese luchador revolucionario, ese hombre tan resuelto, tan claro, tan comprometido en la lucha por los demás. Porque talento para él, tener una vida llena de todo lo que él quisiera,
El talento lo tenía, pero lo puso al servicio de este pueblo. Así es. Por eso no debemos olvidarlo y por eso debemos decir que qué bueno que existen derechos humanos, porque la vida no se la van a devolver, pero hace compromisario a un gobierno de lo que pasa en su territorio y tiene que investigar y tiene que hacer expedientes judiciales. Había muchos indicios, tanto que se inventaron una cosa tan estúpida como que él se suicidó y como yo le señalé a esos investigadores, entonces él escondió su propio cadáver. Qué barbaridad. Bueno. Hoy en día los atentados al derecho a la libre información que tiene usted y a la libertad de prensa que ejercemos los comunicadores, esas amenazas no son con balas, son con cañonazos, pero cañonazos verdes. De pesos. Sí, exactamente. Sí. Bueno, pero eso es parte, desgraciadamente, de la vida dominicana, desde que el almirante de la mar Océana puso un pie aquí. Vamos a hacer una pausa y regresamos.